Saludos amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Multimedios Su Mundo TV, cobertura mundial. Iniciamos hoy el programa Hablando la Verdad con una noticia muy triste. Acaba de fallecer en la ciudad de Santo Domingo mi gran amigo, gran periodista con la defensa de las libertades públicas, la libertad de expresión, la lucha contra los exiliados, contra los presos políticos, contra los allanamientos abusivos en los 12 años, con las muertes, desapariciones. Acaba de fallecer en la ciudad de Santo Domingo el periodista Eulalio Almonte Rubiera Lalo, histórico director de Notitiempo en los tiempos en que Radio Comercial mantenía uno de los espacios informativos con fuerte presencia en las calles, Notitiempo. Eulalio trabajó joven en el periódico Listín Diario, trabajó en la radio y no solamente dirigía Notitiempo en los tiempos de José Abrea Peña, ese gran empresario que al igual que don Manuel María Pimentel fueron columnas de medios democráticos. Eulalio Almonte Rubiera era una de las voces que usted escuchaba en la historia de la noticia. Incluso yo, que hice una investigación sobre la industria del cemento dominicano, me encontré investigando el tema del cemento una información sobre una hermana del fallecido presidente Joaquín Balaguer, que se querelló contra Eulalio Almonte Rubiera por una opinión que emitió en aquellos años sobre la fábrica dominicana de cemento. En ese tiempo, inmediatamente la sociedad dominicana comenzó a analizar cómo pensaban los familiares de Balaguer y los funcionarios y cómo pensaba un periodista crítico como Eulalio Almonte Rubiera. Eulalio Almonte Rubiera, y ojalá que pudiera aparecer alguna fotografía, Eulalio Almonte Rubiera fue el periodista callejero, el reportero en las calles. Nunca le gustaba el ejercicio periodístico de escritorio y era el hombre amante de las tertulias. Yo recuerdo una tertulia que Eulalio Almonte Rubiera organizó en la calle Yolanda Guzmán, cerca de la Padre Castellanos. Y los temas siempre fueron históricos, de alta valoración. Y miren cómo es la vida. Eulalio, que tanto investigó y se interesó en el tema de la Revolución de Abril de 1965. Ahí tenemos a Eulalio cuando fue reconocido por la UNESCO. Y Eulalio siempre me mencionaba el tema del papel de la prensa dominicana contra el golpe de Juan Bosch
en 1963, que provocó precisamente la Revolución de Abril de 1965, con ese grupo militar que encabezó un pariente nuestro, héroe nacional, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el hijo de Herminda Domínguez Esperanceña y del general Ludovino Fernández, el movimiento militar Enriquillo, que realmente tuvo una fortaleza tremenda y que llevó a la práctica el arresto a través del capitán Mario Peña Taveras, del entonces jefe del ejército, en el 65. Y Eulalio Almonte Rubiera siempre mencionaba los nombres, el accionar de los pueblos en la lucha por la democracia dominicana. Eulalio combatió el cierre abusivo de Radio Comercial en los 12 años de Balaguer. Eulalio le dio oportunidad a jóvenes periodistas para que se desarrollaran. Y quiero narrar hoy aquí que cuando el grupo que dirigía el periódico El Sol en el año 1981, que se marchó, que fundó ese grupo que se marchó, el periódico El Nuevo Diario, Eulalio fue llevado de Radio Comercial al periódico El Sol para sustituir al maestro Juan Bolívar Díaz. Yo recuerdo, porque yo me quedé en el periódico El Sol, donde fui el último director ejecutivo, donde dirigí durante muchos años la sección económica del periódico El Sol. Y en ese momento, cuando Eulalio llega al periódico El Sol, nos juntamos ahí, coincidimos en esa época Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, Marino Mendoza, que fue miembro, fue juez del Tribunal Superior Electoral, otra voz valiosa y democrática, Marino Mendoza, quien también Marino dirigió Notitiempo. Nos juntamos ahí con José Gudi Prat, que fue una importante voz de la comunicación, que trabajó en el Caribe y que llegó al periódico El Sol con Eulalio Almonte Rubiera. Y yo quiero despedir hoy a Lalo, lamentando su fallecimiento, valorando sus aportes a la comunicación democrática, resaltar que quizá nunca se imaginó que fallecería un 24 de abril del 2025, precisamente el día que se conmemora uno de los acontecimientos más patrióticos, más democráticos, por la lucha que representó, enfrentar a los golpistas de 1963, que se llevaron de encuentro el primer ensayo democrático con las elecciones de diciembre de 1962. Ese primer ensayo democrático con la elección del profesor Juan Bosch como presidente constitucional de la República. Esa revolución dividió en dos bandos la sociedad dominicana, motivó una persecución
y muerte de cientos de revolucionarios en la República Dominicana provocó la salida del coronel Camaño hacia Londres, la salida de otros militares constitucionalistas, terminando el coronel Camaño en Cuba, de donde provino Playa Caracoles, el desembarco guerrillero de, del año desembarco guerrillero de un año como el 1973, que fue un año muy difícil para las libertades públicas y para los derechos humanos en el país, no solamente con la muerte del coronel Camaño y del grupo de constitucionalistas que lucharon también en el 65, que perdieron la vida ahí en Caracoles. Ahí vemos al pasado presidente fallecido Antonio Guzmán, al coronel Camaño, a Héctor Aristi. Vemos ahí al coronel Gerardo Marte Hernández en el Conde luchando por la democracia dominicana. Y yo quiero recordar, y ojalá, no sé si estaría disponible, recordar cómo el 24 de abril de 1965, el capitán Mario Peña Taveras, un héroe nacional, apresó al hoy comandante general del ejército, en aquel tiempo jefe de Estado Mayor. Y luego de ese apresamiento, el doctor José Francisco Peña Gómez comunicó a través de Tribuna Democrática, el órgano histórico del Partido Revolucionario Dominicano, lo que había ocurrido, iniciándose en ese momento lo que hoy se conmemora hace 60 años, la Revolución de Abril de 1965, que lanzó el pueblo a las calles. La historia dominicana registra a José Francisco Peña Gómez como el más grande líder de masas que anunció el inicio de esa revolución con un discurso histórico que provocó inmediatamente una persecución a él y a otros revolucionarios comprometidos con hacer realidad esa revolución del 65. Esa revolución del 65 nos trae los recuerdos de lo que fue Radio San Isidro, por el poder de la radio en la sociedad dominicana, pero nos recuerda también el surgimiento de Radio Constitucionalista, por donde pasaron figuras importantes, Hercilio Veloz Burgo, el hombre de las criollas, nuestro hermano Fernando Casado, recordando el papel histórico de Jaime López Brache, de José Antonio Fernández, la voz de José Francisco Peña Gómez y tantas voces que se la jugaron por la democracia dominicana. Ese discurso de 1965 de Peña Gómez, el 24 de abril del 65, marcó la ruta
de los discursos democráticos impactantes de José Francisco Peña Gómez, el hijo de la Loma del Flaco, entre Guayacanes y el mamey de los Hidalgos, donde precisamente estuve hace algunos días y vi inclusive con mucha satisfacción, ahí está Peña Gómez detenido en 1965, y vi que un play en la entrada de la vía que conduce a Loma del Flaco lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez, a quien traté en vida en muchas ocasiones e incluso investigué y lo escribí en el periódico Primicias, los vínculos de José Francisco Peña Gómez, ahí con ese gesto de buen orador, dirigiéndose a las masas, escribí el trabajo Los vínculos de José Francisco Peña Gómez y Esperanza, donde residió la primera esposa de José Francisco, mi amiga inolvidable Melba Pichardo, allá en Esperanza, la madre de Ángela, quien lleva una vida democrática muy activa en la provincia Valverde. Ese José Francisco Peña Gómez, del 65 al 73, fue perseguido con la llegada del coronel Camaño en 1973 y hasta el último momento de su vida fue el gran orador político que siempre defendió el papel de los dominicanos contra el golpe a su gran maestro, el profesor Bosch. Y hoy, 24 de abril, hay un evento de la Comisión Permanente de Efemérides Patria para conmemorar el 60 aniversario de la Revolución de abril de 1965, una fecha que no debe ser olvidada por los dominicanos, y es una fecha que coincide con las luchas que se llevan a cabo en el país contra la invasión pacífica haitiana, que motiva una marcha al Palacio Nacional para expresar que este territorio es y debe ser siempre de los hijos que hemos nacido en esta tierra. A pesar de que Trujillo, pasándose de alegre, le entregó a los haitianos parte del territorio dominicano desde Elías Piña hacia adentro, este territorio de más de 48,000 kilómetros cuadrados es de los hijos de Dajabón, de Elías Piña, de la provincia Independencia, con su moro John John, que identifica como moro negro la dominicanidad allá en Jimaní, allá en las comunidades como Duvergé, en la provincia Bauruco y en toda la nación. Esta República Dominicana es de los dominicanos
con su son de Villamella, con la bachata de Santa María, allá con Raulín Rodríguez en Montecristi, con las bachatas de Anthony Santo, del Chaval, de Luis Vargas y del papá de la bachata, Luis Segura, que comenzó cantándola con una guitarrita allá en el Parque de Mao. Pero también es el país de José Manuel Calderón, que posterior a la muerte del dictador Trujillo comienza con sus bachatas trascendentales en el país. El país del fenecido sonero Bartolito Chalas del Rosario. El país de la reina del son, Sonia Cabral. De los amigos de Bonje en la zona colonial. El país de Chencha, bailando históricamente con Bonje. El país de los soneros de Jaina en la playita de Nigua. El país de los bailadores de son en los pianos bar del Club Naco, del Club Arroyo Hondo. El país del son de queca, de quiwa. El país que baila el son en Santiago y sus calles, en sus ranchos. Los que bailan son y merengue allá en Ocoa. El país de los dominicanos. 60 años después, brindemos por la necesidad de que no nos roben. Luchemos para que no nos roben la nación, esa nación que celebra los honrones en las grandes ligas y que se suma a la marcha contra el haitianismo en el país, un haitianismo peligroso que se acerca con pandilleros a la frontera y un país lleno de haitianos que amenazan la seguridad nacional. Señores, no podemos perder la República Dominicana. Vamos rápidamente en un minuto a decir que nos alegra que el Banco Mundial pronostique que Argentina y República Dominicana serán los países que más crecerán en América Latina en el 2025. A pesar de todo, un pronóstico de un 4% de crecimiento en el país, pero habría que preguntar si ese crecimiento le llega, a los hijos de Machepa y a Juanita, la que se levantó hoy a preparar en la provincia de la Altagracia unos bollitos de yuca, unas cativías y unos patelitos rellenos de sardina para poder vivir. Finalmente, señores, el tema de las últimas horas, la entrevista al gerente del Jet Set, quien afirma que hará frente a la tragedia en el país hablando de minería, los 136 menores en la orfandad por lo del Jet Set, Leonel Fernández por Francia, hablando de un mayor apoyo para Haití, lo que ocurre con las parturientas en los hospitales, el luto en el Vaticano por la muerte del Papa Francisco, la necesidad de evaluar no solamente a los estudiantes por PISA, sino también a los maestros, unos consejos que da José Luis Taveras hoy a los reclamantes al Jet Set, la Cámara de Cuentas con Emma Polanco, nuestra querida amiga ex rectora de la UAS, el tema de las tierras raras y el alza del oro, y beneficia al país el alza del oro. ¿A quién enriquece el alza en el oro?
también el tema de las exportaciones. Y nos despedimos con una noticia positiva, porque no todo es negativo. No todo es negativo en el país. La UNICEF comunicándole al mundo que el 85% de los niños en República Dominicana tiene sus vacunas al día. En un momentito, Jaime Fernández Lasala, abogado, político, cooperativista, es delegado político ante la Junta Central Electoral, fino bailador de son y además clubista. Vamos a hablar con Jaime sobre un cóctel de temas después de este momento intermedio en Hablando la Verdad. Bien, amigos, vamos a recibir. Aquí estamos modernísimos. Aquí en Su Mundo TV, que no solamente cobertura mundial, sino también, yo lo quiero bautizar a Su Mundo TV como el multimedios que más invierte en el desarrollo tecnológico de la comunicación en el país. Su Mundo TV, cobertura mundial. Vamos a recibir a Jaime Fernández Lasala. Oye, Jaime, pero la última vez que tú viniste aquí al programa, o la ocasión anterior, que hablamos de tierras raras y hablamos de usar los ríos exclusivamente para la minería, eso fue un escándalo. Eso lo copiaron cientos de personas en las redes sociales. Dime una cosa, Jaime, ¿qué tú piensas de ese joven que lidera esas marchas contra la haitianización en el país, marcha en Friusa, marcha hacia el Palacio Nacional? ¿Tú crees que ese muchacho pudiera ir sustituyendo líderes tradicionales que se descuidan con los problemas del país? Indiscutiblemente, Alex, tú sabes que está surgiendo un liderazgo muy diferente al que acostumbraba el país para elegir sus dirigentes y sus representantes en la administración pública. Y ese muchacho está dando ejemplo de esa situación. Se llama Ángelo Vázquez. Sin organización y sin nada, se está convirtiendo con un nombre, en un líder. La Orden Dominicana. Las redes sociales están permitiendo que muchas personas que tienen criterio propio puedan hablar. Y el artículo 22 de la Constitución y el 49 de la Constitución, que le dan libertad a la persona de poder querellarse y denunciar lo que sea contra el Estado, es una parte importante para que jóvenes preocupados por la situación del país puedan expresarse a través de los medios de comunicación. Mira, Jaime, pero mira, yo veo a ese joven ahí con un uniforme. Él ha hablado aquí en Su Mundo TV en varias ocasiones, ha expresado, tú sabes que Su Mundo TV es uno de los medios más pluralistas que hay en República Dominicana. Y ahí vemos, mira, pero tiene hasta escolta ese joven. Sí. Pero tiene formación. Sí, él está formado a nivel de una educación práctica de subsistencia, porque él tuvo, según pude oír, que representar la protección de sus hermanos, al fallecimiento de su familia, de sus padres. Es decir, que es un muchacho que se ha esforzado y que indiscutiblemente está asumiendo un liderazgo a nivel nacional con la situación de Haití. Yo soy de los partidarios que creo que el Estado Dominicano tiene que proyectar una imagen internacional para que Francia, Canadá y los Estados Unidos ayuden a Haití a tener un registro civil de ciudadanos. Los haitianos nunca podrán tener una salida satisfactoria en ningún país mientras estén indocumentados.
si no tienen documento y no se le da su registro civil y no se organizan como Estado, Haití va a tener muchos problemas a lo largo de la historia, porque los haitianos lo tienen como vacas, como caballos, lo tienen sin documento, lo tienen sin identificación de ningún tipo. Pero aquí anunciaron, anunciaron de que un sistema biométrico en la frontera, y yo no he vuelto a escuchar más el tema. Se van a gastar supuestamente 6,000 millones en la expedición de la nueva cédula, que no es un proyecto, es una obligación de la ley que establece que la cédula hay que cambiarla cada 6 años. Pero eso es ¿Tú favoreces el cambio de la cédula para que estemos gastando 6,000 millones de pesos? La cédula se tiene que cambiar diariamente. La cédula, si tú te cambias de lugar... Tú dices, si tú cambias de domicilio, hay que actualizar la cédula. Tienes que actualizarla obligatoriamente y la Junta Central Electoral se hace de la vista gorda. Pero la gente que no actualiza, entonces afectan los procesos electorales. Ahora mismo hay funcionarios públicos de regiones del interior del país que todavía no han cambiado su domicilio y están ocupando posiciones públicas. O sea, que están registrados en un pueblo y vienen del pueblo a ocupar las posiciones donde no residen. Exacto. Y el Banco de Reserva le hace un cheque residiendo aquí en el Distrito Nacional, con cédula de donde son origen. El Banco de Reserva no, la institución donde trabajen. Bueno, pero... Pero es que el Banco de Reserva lo que es un banco que recibe a los clientes, Jaime. Bueno, el Ministerio de Administración Pública. Ese que tiene que ver con el personal. Debe estar al... No el Banco de Reserva. Lógico. Debe reclamarle al Banco de Reserva que no se le pague al individuo que no tiene su domicilio al día. Pero que tú estás hablando, es que tú estás hablando del Banco de Reserva. Tenemos un sistema financiero nacional. Lógico, pero es que tú no puedes estar cobrando en el Distrito Nacional con un domicilio en La Vega, con un domicilio en Santiago. Y por eso es que contratan la guagua para llevar los políticos de un sitio a otro en las elecciones. Indiscutiblemente. Pero el ministro de Administración Pública parece que desconoce o no leerán las leyes. Porque eso es tan claro. Le gusta más la alianza público-privada. Ese fue el cargo anterior que ocupó. Bueno. Mira, Jaime, a mí me llama la atención y me excusa que tú no has fijado posición. Jaime Fernández La Sala no ha fijado posición sobre el tema de 500 asentamientos haitianos en el país que motivan esa lucha hacia el Palacio Nacional. Inclusive esos asentamientos están todo alrededor de Villamella, en Los Dajaos, en La Cuava, hay asentamientos. En el país entero, en Los Praditos, en el ensanche Quisqueya. Están rodeando el Distrito Nacional de asentamientos. Pero eso es un plan, eso de los haitianos. Los asentamientos rodeando comunidades dominicanas, Jaime. Así mismo. Eso es un peligro. Tú nada más tienes que ir a dar una vuelta a la circunvalación de la Jacobo Malluta y tú vas a ver muchísimos asentamientos. Y las paradas de motoristas. También. Y queriéndose coger los taxis. Sin domicilio ni nada, sin cédula, y aquí pueden circular. Vamos muy mal. Entonces tienes razón, Ángelo. Y quienes marchan hacia el Palacio Nacional, como todos los sectores que combaten la haitianización, que se quiere apoderar de la República Dominicana. Tiene razón el joven. Indiscutiblemente. Y va a trascender de una manera que muchas personas, muchos líderes de partidos se van a sentir humillados. ¿Tú crees que el porque trabajo ahora mismo de él Ángelo, está humillando a todos los dirigentes y los presidentes de los partidos políticos de oposición? ¿Tú crees que Ángelo debe poner a pensar a Leonel Fernández, a Luis Abinader, a Danilo Medina, a Guillermo Moreno, a todo el mundo? Sí, indiscutiblemente que sí. Hay un liderazgo que está surgiendo a través de las redes de comunicación como YouTube, Instagram y otras actividades de redes sociales. Personas que están asumiendo un rol y están enfrentando a los gobernantes, a los poderes, turno, a las dictaduras. Claro, indiscutiblemente. Que eso va a trascender y esas personas son las que van a dirigir el país próximamente, porque los partidos políticos van a tener que revisarse
no pueden seguir en la situación que está. Leonel Fernández en silencio. Pero está en París, Miguel Vargas está en Maldonado París en hablando silencio. de que hay que apoyar a Haití, el doctor Fernández. Sí, el Partido de la Liberación Dominicana en silencio, todos los Vargas dirigentes. Maldonado es un líder, ¿tú crees? Bueno, tiene O un un partido, dirigente. tiene un partido que fue número uno en el país. Te voy a hacer una Ahorita, pregunta para que te la juegue. ¿Quién es más líder ahora mismo frente al pueblo? ¿Ángelo Vázquez o Miguel Vargas? Ángelo Vázquez, indiscutiblemente. Y no está incidiendo a nivel político. A nivel político, sino en su lucha social. Pero esa es la función de los dominicanos, asumir ese rol. Jaime, y después que que está surgiendo ese nuevo liderazgo, y además con el avance tecnológico, las redes sociales, ¿tú crees que se pudiera mantener la dictadura en los partidos políticos o dictadura gobernando países? Y los partidos políticos tienen importancia. Tienen su importancia porque se organizan para las elecciones. Pero asumir un liderazgo político es bajo enfrentamiento de las acciones negativas que está asumiendo el Estado dominicano. Por ejemplo, ahora la ley de función pública que crea el Ministerio de Administración Pública está haciéndose de la vista gorda. La Cámara de Cuentas, la ley de la Cámara de Cuentas la acaban de destrozar, la aniquilaron esa ley. Esa ley 1824, la actual ley, que es del mes de ahora, del año 2024, la ley 1824, que ahora rige la Cámara de Cuentas. Ya la Cámara de Cuentas no tiene ninguna función. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Que la ley convierte la Cámara de Cuentas en la Cámara de Cuentos. No, de cuentos. La Cámara de Cuentas ahora solamente la obligación que tiene es de hacer auditoría para depositársela al Congreso, a la Cámara de Senadores, al Senado. Al Senado de la República. Y ahí terminó su gestión. Oye, ¿y si hay que enviar expediente a la justicia, no lo pueden enviar? No pueden, porque hay una ley. Ya las decisiones de la Cámara de Cuentas son recurridas en reconsideración y son recurridas en acción jerárquica. Y van al Tribunal Administrativo. Ya una auditoría de la Cámara de Cuentas pues, tiene que pasar por tres situaciones de un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico y después caer en los tribunales administrativos. Mira, Jaime, otro tema inédito de Hablando la Verdad. Perdón, Alex, esa joven ex rectora de la UAS, Doña Emma Polanco. Esa mujer tiene mucho talento. Sí, pero no va a nada a la Cámara de Cuentas. Eso está nati muerto. Y tú no estás demasiado pesimista. No, es nati muerta. Ay, mira esa mujer. La anularon. Mira a doña Emma, mi gran amiga Emma. Emma y yo hablábamos en la UAS, debajo de las matas ahí, en la zona de la UAS, al lado del Marión. Otra cosa. Mi gran amiga, la doctora ¿Cuántas Emma auditorías rindió la Cámara de Cuentas de 4 años pasada? ¿Cuántas auditorías? ¿A dónde están? Pero visita tú la Cámara de Cuentas y búscala una por una. No hay una sola auditoría. Pero en 4 años de gestión de la pasada administración. Y ahora con esta ley nueva, será imposible. Pero a ti se te olvida que hubo hasta que allanar la Cámara de Cuentas, un allanamiento. Pero ahora no hay necesidad de allanarla porque ya ella le quitaron toda la función. Pero la Cámara de Cuentas hay que investigarla. No, ya eso no tiene función. Su pasado. La ley 1824 la anuló totalmente. Mira, Jaime, hay un tema inédito de este programa contigo. ¿Tú crees que el gobierno dominicano está operando como debe ser para la sociedad? ¿O convirtieron el gobierno, en un estado que lo único que hace es publicar muchas compras diarias en los periódicos? Ay, eso mismo. ¿Qué tú piensas? La ley de compra y contrataciones está
consumiendo el 36% del presupuesto de la nación. Eso es mucho. Eso es demasiado dinero para comprar y contratar diariamente los, no sé cuántos ministerios hay, pero estaban cerca de 30 o 32 ministerios. Bueno, ahora van a funcionar de Economía y Hacienda. Sí, pero ya prácticamente esos ministerios, Entonces, una reflexión. lo que viven es comprando. Tiran, si tú vas a Mercado Santo Domingo, Merca Santo Domingo, a la izquierda tuya, todo el litoral de ese trayecto está lleno de camionetas y de vehículos del Estado para repartírselo hay empresas privadas en esa zona a las que pudieran, si ofrecen, comprarle vehículos. Pero no que son vehículos pero del eso Estado. Es para el Estado, porque son las camionetas que está usando el Estado. No, y para la sociedad en general, porque aquí no caben los vehículos. Los tapones de aquí en la mañana son producto de los vehículos del Estado, que salen con choferes y salen con personas que no van a buscar servicios para ese ministerio, sino a chercha, a supermercados, a restaurantes. Y a consumir con un chofer. La gasolina paga por el ministerio y el vehículo también. Entonces, Jaime, si tenemos instituciones públicas que compran más que lo que hacen, y si tenemos comprometido un 29% de los ingresos públicos para el pago de los intereses de la deuda, y si tenemos un 4% que le entrega todo el dinero a la educación y la educación no mejora. ¿Y qué país es que tenemos ahí? ¿Cuántos vehículos tendrá? Opera realmente el gobierno? ¿Tiene el gobierno recursos suficientes para atender el mantenimiento de los puentes, de los hospitales, de las escuelas? Pero lo peor del caso, Alex, es que la administración pública no puede contratar ni comprar asuntos que no se correspondan con la ley que lo crea para el servicio que le dan a la población. Porque ¿qué necesidad tiene un director de un departamento legal, de un departamento de finanzas, que tener 5 vehículos o 10 vehículos a su servicio? ¿Para hacer qué en la calle, en la mañana? Además, esta ridiculez de Mira, le voy a tomar una palabra a mi amigo Juan Cruz Trifolio, que siempre le gusta mencionarla. Cualquiera racabaca en este país tiene 3 y 4 guardaespaldas. Sí, así mismo. Entonces, esos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, no tiene que tener funcionarios en la calle todas las mañanas, en camionetas, consumiendo combustible. Y el presidente de la República tiene que tomar carta en esa situación. No puede eso seguir en esa... ¿Tú sabes qué le cuesta mucho? En los gobiernos del PLD, no por defender ni decir, de Danilo Medina, se consumía un 10% del presupuesto de la nación. ¿En qué? En compra y contrataciones. El actual incumbente de compra y contrataciones admitió y fue reconocido como una gran labor. Está consumiendo el 36% del presupuesto de la nación. Pero tú tienes que entender. Pero eso es demasiado. Que ese organismo lo que hace es regular las compras y contrataciones. No la está regulando. Que no es el que consume. La está autorizando todas. Está convirtiendo los ministerios en... Él es crítico. Él anula también muchísimas compras irregulares. Nada. Un 36% del presupuesto es demasiado dinero. Pero tú te pusiste a decir de un tema que tú has callado. ¿Cuál? Tú hablabas todos los días de que a Gasco entero lo contrataron en alquiler para dependencia pública. Y ese es otro tema. Todos los ministerios tienen 5 casas alquiladas con sumas de dinero. Eso cuesta un dineral. Cerradas. Y hay muchos de los que la administran que la están haciendo reformas porque son de ellos, la misma casa, que se la alquilan ellos mismos. Jaime, pero, y el presidente de la República no se da cuenta de nada de eso. Todo el mundo se da cuenta, menos el presidente. Jaime, pero las inauguraciones también generan mucho gasto.
al dinero del pueblo. Cada vez que van a inaugurar una obra en los pueblos, va un reguerete de gente en vehículos, Sí. se paran en restaurantes, compran combustible, hay que hacer caseta. No podemos seguir así. Necesitamos un plan de ahorro. Y eso es lo que tiene a ese muchacho Ángelo Vázquez incómodo. Y tiene a los muchachos que trabajan en YouTube y en Instagram, que tienen programas diarios. Hay otra muchacha, ataques. otra joven ahí que ha hecho mucho liderazgo. Sí. Se llama Yadira Marte. Sí. Mira, muy Jaime, buena. una pregunta, Jaime. ¿Y tú crees que nosotros, si no hacemos una reestructuración del país, llegaremos muy lejos con tantos problemas juntos, crisis haitiana, necesidad de parar el endeudamiento público? Mira, ahora se están aprobando el Congreso, yo creo que hoy. ¿Será que está conociendo? Conociendo 500 millones de dólares. 500 o 300. 300 millones de 300. Algo así. Pero una cantidad enorme para diversas cosas de la administración pública, para compra y contrataciones. ¿Tú crees en un modelo? Y la deuda que va a quedar y va a ser, eso va a llevar al país a una situación. ¿Tú crees en un modelo, el país lleno de haitianos, préstamos, menos inversión pública porque se privilegia cada vez más el gasto corriente? Cada compañerito de la base quiere un empleo. El que hizo campaña quiere ser cónsul. Ale, ¿tú no te das cuenta que los grandes empresarios están dejando sus empresas para un cargo público? ¿Y por qué eso? Porque da estatus. En las compras y las contrataciones le está yendo muy bien a esos ministerios. ¿Tú crees? Comprando de todo. Pero lo que hay que auditar todas las compras. Y el servicio que le tienen que ofrecer. Para determinar a quién le compra. El servicio que le tienen que ofrecer a la población no se lo dan esos ministerios públicos. Por ejemplo, si tú vas a jubilaciones y pensiones, ahí. Mira, ahí hay que hacer una evaluación. De acuerdo al Ministerio de Administración Pública, jubilaciones y pensiones está en el lugar más bajo de servicio a la población. Pero mira, Jaime. Y hay 2 o 3 ministerios más y eso lo esconde. Mira, Jaime. El sistema administrativo del gobierno. Dime una cosa. Y la Cámara de Cuentas no puede hacer nada porque ya le han quitado todos los poderes. Ya si la Cámara de Cuentas inicia un proceso de auditoría a un ministerio cualquiera, ese incumbente puede recurrir en reconsideración de esa accionar de la disposición de abrir una auditoría. Y si no le funciona el recurso de reconsideración, va a un recurso jerárquico. Y después, si no le fallan a favor, puede ir a un recurso ante el Tribunal Administrativo. Y ahí se pasan los 4 años del gobierno. Mira, te manda a preguntar por las redes sociales un televidente de Hablando la Verdad, que qué tú piensas sobre una sentencia de nacionalizando 29 o 30 haitianos irregulares en el país. Eso no amenaza. Irregulares. No es una puñalada a la dominicanidad, Jaime Fernández. El único bien que le puede hacer el Estado Dominicano a los haitianos y a la República de Haití es crear un movimiento internacional que provean a los haitianos de documentos, de identidad, para que puedan circular en el mundo. Los haitianos no circulan porque no tienen documentos. No hay un régimen organizativo de Estado. Y todos se parecen, Haití. Todos se parecen. Son todos ovipiés que se llaman. Y da pena, con excepción de un grupito de empresarios haitianos que tienen regularizado su documento y su nombre, pero el gran porcentaje de 9 o 10 millones de haitianos no tiene documentos. Entonces quieren estar aquí en la República Dominicana y nosotros no podemos. Si a nosotros los ciudadanos dominicanos le exigimos una cédula de identidad y que se someta a un régimen de investigación,
¿Por qué tenemos que tener un extranjero sin documentación, Pero sin aparte- domicilio, sin nombre, Pero aparte, sin profesión? pero aparte de eso, tenemos nosotros los dominicanos que estarle permitiendo que los haitianos quieran llegar hasta el Palacio Nacional Sin documento. sin ningún documento. No. Pero eso es inaceptable. Pero eso es lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, sacando indocumentados. Y eso que los dominicanos que se van a los Estados Unidos y que han sido deportados, tienen su pasaporte y tienen cédula y tienen nombre, que por lo menos están identificados. Pero los haitianos no están identificados ninguno. Y ese es un trabajo que tiene que hacer la comunidad internacional. Yo llamo al ministro de Relaciones Exteriores. Roberto Álvarez. A que haga un encuentro cada vez que vaya a esos cónclaves internacionales, que hable sobre Haití, que le permitan organizar su estado con nombre, que puedan los ciudadanos tener un documento de identidad. Y eso le van a hacer un gran servicio, porque nosotros vamos a tener que convivir con Haití toda la historia. Construyeron vamos a vivir, por ejemplo, un canal ilegal. Este joven, Ángelo Vázquez. Oye, pero se convirtió en tu líder, Ángelo Vázquez. No, debe luchar también con los organismos internacionales, porque es un muchacho que despierta ciertas inquietudes de liderazgo. Para que los haitianos no sean la situación no les sea tan grave si le permiten que la comunidad internacional le cree un movimiento o un sistema como la cédula de identificación personal que está haciendo la Junta Central Electoral, de tener los dominicanos todos identificados. Finalmente, para despedirnos, Jaime, deben Leonel Fernández, Danilo Medina, el PRM y todos los partidos políticos del país lanzarse a las calles a defender el país por la ocupación haitiana. No lo hacen porque ya resolvieron su problema. ¿Cómo que resolvieron su problema? Todo está muy bien económicamente. ¿Y no le interesa al país? No, hombre, si cuando lo fueron no hicieron nada. Llevaron el país. Los últimos 4 presidentes que ha tenido el país han hecho lo mismo. Desde el año 2004, que Leonel Fernández pactó con Diálogo Internacional, que se firmó el acuerdo para que las parturientas pudieran venir al país y que pudieran pasar indocumentados al país. Ese documento lo firmó Leonel Fernández originalmente. Lo siguió Danilo Medina y lo siguió, Danilo Medina y Leonel Fernández, que lo inició. Pero actualmente entran Luis Abinader entran las parturientas aquí. Ha seguido con esa confirmación de ese acuerdo de diálogo internacional. Bueno, señores, muy interesante este conversatorio con el hijo de La Vega, Jaime Fernández La Sala. Mañana será otro día. Jaime estará participando aquí frecuentemente en Hablando la Verdad, expresando sus ideas, y mañana será otro día Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Hasta mañana.